de dragado, y nosotros queremos saber por qué, y para eso ha venido la ex prefecta a contarnos cuál es la historia del dragado y cuáles son los detalles de los que tenemos que informarnos. Bienvenida, Susana González, al panel de Radio Centro. Muchas gracias al panel, gracias a Pocho, gracias a Oscar y gracias nuevamente por la apertura. Yo pienso que la historia lo dice y está escrito, y es la historia de décadas de indiferencia de una provincia que es la más productiva, que genera más del 47% del PIB a nivel de Estado, y sin embargo es la que menos ha recibido a lo largo de estos años. La historia tiene que ver con haber hecho anteriores procesos donde el dragado costaba el doble, sin ningún tipo de beneficios para la provincia. A partir del año en el que yo recibo, en plena pandemia, la prefectura del Guayas, uno de los objetivos, y lo conversaba con Pocho y lo conversaba con un sinnúmero de periodistas que decían es urgente hacerlo. Y era urgente no porque habían los recursos, sino porque era urgente para el sector productivo no pasar las situaciones que pasaban y que siguen pasando mientras no hay una política de Estado. Y aquí va la memoria, María Sol. La memoria es que ya los ecuatorianos pagamos por un estudio que le corresponde al Estado central ejecutar una inversión de 5.400 millones en las 9 provincias y en las 28 ciudades que bañan la ribera de toda la cuenca del Guayas. Este estudio, que le costó más de 10 millones en el 2012, en el gobierno del presidente Rafael Correa, que fue actualizado en el 2016, y esta es la última versión, en la página 132 dice que una de las obras más importantes, no la única, de las más de 400 obras a hacer en la provincia del Guayas, supremamente importante, tiene que ver con el dragado. No es una, eran cientos de obras. De hecho, el Estado ecuatoriano por 20 años, según este estudio, tenía que determinar 5.400 millones, y 4.400 millones debían ser destinados para diques, muros de contención, reservorios de agua, para cuidar las cuencas hídricas desde la parte alta de la cordillera y todo el recorrido de las 9 provincias. ¿Qué se ha hecho desde entonces? Solo el estudio y la actualización en el 2006. Ya ese estudio determinaba que los bancos de arena a lo largo de la cuenca media estaban dificultando el ingreso de agua en los canales de los sectores productivos. Hablemos de los sectores bananeros, que representan un rubro importante en el PIB, hablemos del sector también agricultor, que representa el 60% de los agricultores pequeños, que son los arroceros. Hablemos de la ganadería, que también ha sido afectada. Entonces, este estudio que determinaba eso nos habilitaba, pero junto a la autoridad ambiental y autoridad del agua, MATE, empezamos a trabajar de la mano, de manera permanente, en 2 fases. La primera, el permiso para poder ejecutar el dragado. La segunda, la autorización de la licencia ambiental, que hicimos uso de la que tenían anteriormente el estudio, porque hay que hacer uso de lo anterior, no todo lo anterior era malo, ¿verdad? Entonces hicimos uso de la licencia ambiental y procedimos a hacer una licitación. ¿En qué benefició la licitación del dragado del río, de los sedimentos, la extracción de los sedimentos en este proceso? Grandemente. Primero, el ahorro y la diferencia entre un primer dragado que no lo di por terminado yo, sino el anterior prefecto, Carlos Luis Morales, dio por terminado ese dragado, y la obligación moral era poder llevar un proceso transparente que nos permita a su vez tener un menor costo del metro cúbico. Así que, pese a que este estudio dice que por metro cúbico eran $14, nosotros lo sacamos por 4.60 centavos de dólar el metro cúbico. Eso le significó hacer un trabajo a la prefectura, a nuestros técnicos, de poder expropiar más de 537 hectáreas que hoy son patrimonio, convertir toda esta área en los cuarteles de depósitos donde iba el sedimento, y que hoy están totalmente rellenos, y por lo tanto el precio en el cual adquirimos los terrenos al precio de hoy es un patrimonio que ya le retornó la inversión de haber extraído y sacado el 70% de los. Es importante no para aclarar a la nueva administración, sino para decir la verdad a la ciudadanía, porque las mentiras tienen patas cortas. Así es. Hablemos, Susana, buenos días, qué gusto. Buenos días. Hablemos de ese 70% de la sedimentación que tú señalas ya ha sido retirado. Visualmente coincide con lo que se está diciendo en cuanto a este número estadístico, porque cuando uno circula por el puente de la Unidad Nacional, que es el único punto visual referencial que tenemos, porque no es que andamos por toda la provincia dando vueltas y viendo por todos lados del río. Básicamente cruzamos el río es para
venir a San Borondón o salir de San Borondón, ya sea en el primer puente como en el puente nuevo. Vemos que todavía hay cualquier cantidad de sedimento, vemos que cuando baja la marea son islotes enormes, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos compaginar lo que tú estás señalando, de que ya se ha retirado el 70% del sedimento, con lo que estamos viendo, que es más o menos lo mismo que vimos siempre? Claro, visualmente esto no cambia porque todavía falta un porcentaje, pero recuerde algo, hemos pasado un invierno. Los bancos de arenas están alojados en otras partes de San Borondón, en otras partes de Daule, en otras partes de Salitre. Estamos hablando de que se unen los ríos Jubones, que es uno de los ríos que tienen que también tener intervención, Vinces, y si hablamos hacia la parte alta también de los ríos, San Juan de Pueblo Viejo está involucrado en el río Amarillo. Es decir, mi querido Pocho, esta era una parte de las muchas obras que tiene que hacer, y yo sí creo que el gobierno del presidente Noboa, dado que arranca ahora, y la predisposición del ministro Roberto Luque, que sabe perfectamente cuáles son los problemas que aboca desde la cordillera alta, y sabe perfectamente que mientras no se solucione con un modelo de gestión que tiene que ver con políticas de Estado, los problemas van a seguir. Ahora, extrayendo ese 70%, faltando un 30% que se diga que la extracción de los sedimentos no funcionó, es lamentable, porque tú no puedes desmerecer que se ha extraído, sino yo pido que abran el ingreso hacia las zonas de depósito para que la prensa vea todo lo que se ha extraído, porque es importante. Visualmente usted puede decir, hay todavía un playón. Se ve muy disminuido el playón, por cierto, pero recuerde algo, los sedimentos siguen bajando en los diferentes sitios a lo largo de la cuenca del Guayas, y no dijimos que se eliminaría totalmente el playón, dijimos se extraería de hecho, se extraería 6 millones de los 4 establecidos inicialmente en este estudio. Sin embargo, fuimos más allá, tomando en cuenta que este estudio, la actualización fue en el 2016, y la ejecución del nuevo dragado arrancaba en el 2023, ¿verdad? Porque a partir de eso ya yo salí el 13 de mayo del 2023 y la nueva administración arrancó el 14 de mayo y de hecho arrancó con una prórroga hacia el consorcio. Aquí lo único valedero, lo valioso, tiene que ver con la defensa de los intereses de nuestra provincia y del país. Guayas representa el mayor aporte al presupuesto general del Estado. Sin embargo, la inversión en la prevención de riesgos, control de las cuencas y microcuencas ha sido nula de parte del gobierno central. Susana, muy buenos días. Óscar del Bruto le saluda. Yo quisiera hacer algunas preguntas con respecto a este contrato que la actual prefecta ha dado por terminado. Entonces, usted nos decía que usted adjudica el contrato, entiendo yo que es en febrero de 2022, después de un proceso de licitación. Sí. El que gana la adjudicación es el consorcio dragado por Guayas, ¿cierto? Y este dragado, este consorcio, ¿por qué compañías está constituido? ¿Dónde son las compañías? Yo no le puedo responder esa parte porque esa parte fue una comisión técnica la que avaló quienes conformaban y que cumplía con la experiencia establecida. Yo no me involucraba en la parte contractual, sino los técnicos. Y los técnicos obviamente verificaron, y dicho sea de paso, vinieron gente de Quito a hacer la respectiva análisis y luego pasamos el proceso de la Contraloría, la parte precontractual y contractual. La Contraloría dio favorable el examen de todo nuestro proceso, hasta donde correspondía mi administración. De acuerdo. Y dice que el contrato fue valorado en $44 millones. Sí, ese fue el precio que pagó la prefectura. No pagó, sino se fue, de acuerdo a la firma del contrato, un porcentaje mínimo, luego a la ejecución de la parte de ingeniería civil que tenía que ver con intervenir en las zonas de depósito, se fue descargando, se hicieron las 11 primeros pagos de planillas y posteriormente las siguientes planillas ya las pagó la actual administración, que ha llegado a la planilla 31 pagada con 3 pendientes a la paga de lo que me pasaron la información. Porque aquí tengo el dato de que se ha ejecutado, como decía, usted nos decía, el 70% del contrato y ya se han pagado 30 millones de esos 44. Y sí, entiendo, como nos dice usted, que parte se pagó en su administración, pero parte también en esta administración. Y una pregunta, hasta donde usted sabe, ¿no? Porque la nota de prensa que tengo dice que la
terminación del contrato se da por un exceso de multas, ¿no? Cuando ya hay más del 5% eso está de previsto, multas. usted como abogado lo sabe, dentro de todo proceso contractual está previsto las sanciones, multas a incumplimiento o renegociación de tiempo, que tengo entendido lo hizo también la administración actual. ¿Y usted sabe a qué se deben estas multas en concreto? No, ya eso le corresponde responder a la administración actual. Yo respondo en la parte más importante medular, es que hoy la provincia del Guayas cuenta con haber extraído el 70% del sedimento, y cuenta con un patrimonio que ya le retorna el precio de esa inversión de haber extraído el sedimento, que son 537 hectáreas, pero también aquí estoy para decir que ya a estas alturas, de acuerdo al cronograma establecido, ya esta administración debería haber tenido la fase 2. El permiso se los dejé haciendo, pero la fase 2 correspondía la nueva expropiación de tierras hacia el lado norte y la licencia ambiental para la segunda fase. Eso no lo han ejecutado. La segunda fase de dragado. Del dragado, por supuesto, porque recuerde que yo dejé listo los depósitos de la zona sur. La zona norte era la segunda fase y quedó listo los permisos del dragado, pero faltaban los permisos ambientales. El desconocer la parte técnica, como si se hicieron consultorías, es desconocer a la autoridad ambiental. La autoridad ambiental pasó a ser no solamente la autoridad ambiental, sino la autoridad del agua. Entonces, ¿quién emite los permisos? ¿Quién hace todos los estudios de pluviometría y de riesgos o de movimiento de movilidad de agua? Es la autoridad ambiental, no somos nosotros ni son los particulares, es también el cuerpo del Ejército del Ecuador que participó también en uno de los estudios, es decir, participó también la SPOL, participó también la academia en esto. Ahora, la fase 2 incorporaba continuar dragando en ese mismo lugar y de dejar los depósitos en otro sitio. Por supuesto. Y después de concluir este 30% que faltaba en esa zona norte, que no hicieron absolutamente nada, y sino que demuestren que tienen la licencia ambiental y que demuestren que tienen actualmente los depósitos en la zona norte, sencillamente, después de haber concluido, si hubiesen llevado adelante la continuidad, que era por bien, dejando la politiquería de lado, era por bien de la provincia, perfectamente quedaba ya el mantenimiento permanente, que fue la recomendación de la autoridad competente, que posterior a la extracción de estos 6 millones de metros cúbicos, sencillamente se mantenga el dragado de manera permanente, porque los sedimentos no tienes cómo controlarlo desde la cuenca alta o media, que sigan bajando. Susana. Sí, señor. En resumen, finalmente tú deslindas todo tipo de responsabilidad de que esa contratación no funcionó, de que si en este momento la están resolviendo ya, o sea, dándola por terminada por temas de incumplimiento, por eso las multas, etcétera, tu administración no tiene ningún tipo de responsabilidad al respecto, o sea, lo que se contrató funcionó a tu criterio. El desafío histórico lo cumplimos. Cumplimos con darle hoy un patrimonio a la provincia de zonas de depósito que benefician a terrenos que son de los guayasenses, primero. Segundo, haber sacado un mantenimiento del dragado, de la cuenca baja del dragado, le significa hoy a la provincia haber cumplido con algo que no hicieron otros prefectos en otros tiempos. Pero también quiero decirle que no se trata de desconocer lo bien hecho, se trata de que asuman que no hicieron lo que tenían que hacer, que era sacar la segunda fase, la licencia ambiental de la zona norte, que era lo que correspondía. Y saben algo, a diferencia de que hoy, si usted entra al sistema público de transparencia de la página web de la prefectura, por favor, si puede, entren, no se sube nada. En mi administración se subía todo. Y ahí reza, justamente, no solamente en las memorias del perfil del proyecto, cómo estaba determinado el cronograma y las fases, y en este momento era donde correspondía que ya tuviesen la segunda licencia ambiental de la zona norte y también las zonas de depósito, y eso no está. Ya, y lo que nos interesa a los guayasenses, a las personas que vivimos al pie del río, finalmente, ¿qué más hay que hacer para que este problema se solucione? Porque ahorita queda la sensación como que se dragó, no se dragó, se suspendió esto, ya no va a haber más dragado, van a seguir creciendo los sedimentos, los playones, etcétera. O sea, ¿qué hay que hacer? Porque lo peor que puede ocurrir es que nos enmarquemos en estas discusiones, no ocurra nada nuevo y después de 4 años nos demos cuenta de que ya no hay río, de que lo que hay es playones en lugar de río. ¿Qué debemos hacer como guayacense? ¿Qué cree usted que debe de hacer la administración actual?
si usted ya definitivamente no tiene nada que ver en el tema. O sea, explíquele un poco a la gente sobre el futuro. Mi querido Pocho, yo no estoy aquí para aclararle a la señora, a la nueva administración. Yo estoy aquí para decirle la verdad a quienes nos escuchan. La gente sabe definir entre la eficiencia y la politiquería, y yo lo manifesté ya en un video. Saben que nosotros en nuestra administración trabajamos desde las 4 de la mañana con todos los equipos técnicos. Saben que nuestra prioridad fue justamente la productividad, porque a la provincia más productiva del país hay que generarle obra y no conflicto. Pero no puede ser que no asuman que lo que no han hecho era sacar la licencia ambiental de la segunda fase y tener listos los terrenos, es decir, los cuarteles para el depósito del otro 30%. Eso es todo. Aquí no se trata de discutir. Yo no vengo a aclararle a nadie, salvo decirle la verdad a los ciudadanos. Esa es mi postura. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Punto de Orden. Agradecemos a la presencia de la ex prefecta del Guayas, Susana González.